Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Deseo que estén bien. Me da mucho gusto saludarlas. Hola, Guadalupe, ¿cómo te va? Espero que te encuentres bien. Vamos a comenzar nuestra sesión virtual número 3 y vamos a trabajar una unidad que se llama investigar para argumentar. ¿Sale? Eso es lo que vamos a estar trabajando. Bien, Guadalupe, muchas gracias. Estoy bien. eh, Emanuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Deseo de que te encuentres bien. Y bueno, miren, algo que es muy importante y ustedes lo van a ver en el transcurso de sus estudios de preparatoria es el concepto de investigar eh, para su formación. Sobre todo creo yo que esto de la investigación se ha ampliado y ha tomado mucha importancia desde el desarrollo de las nuevas tecnologías, en específico de Internet, en la creación, cuando se crean los sitios web, las páginas web, y mucha gente empieza a subir información ahí. Mucha gente, muchas instituciones, muchas empresas, muchas universidades, muchos investigadores, eh, revistas académicas, etcétera, etcétera, empresas en el sector tecnológico. Entonces, esto se convierte en un espacio donde hay mucha información y, y es muy propenso a que esa información sea utilizada para las clases. Y ustedes incluso lo ven, ustedes lo ven en el sentido de que, ¿sí me están escuchando? Perdón, sí, ¿verdad? En el sentido de que les dejan alguna tarea y ustedes luego investigan, ¿no? Y lo vamos a hacer. Pero hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado en las formas en cómo investigamos, sobre todo fuentes que les den información a partir del nivel de estudio en el que están ustedes. Información que sea escrita por especialistas que trabajan con estudiantes de nivel bachillerato o preparatoria. Entonces, de ahí que vamos a tener algunas reflexiones hoy y el día viernes acerca de la información, de cómo obtener información confiable, ¿sale? Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar una actividad. Les voy a decir las dos actividades que vamos a tener para que ustedes estén claros en cómo se debe de hacer, ¿sale? Bueno, el primer punto es, elige una temática que se relacione con la legalización de las drogas y sea de tu interés revisar. Por ejemplo, el debate actual, los riesgos, beneficios, la normatividad en otros países o los resultados que ha tenido. Tú decides el tema y la postura que tomarás al respecto. Miren, por ejemplo, un error común que caen los estudiantes que no asisten a las sesiones virtuales es decirme, yo voy a hacer un trabajo sobre la legalización de las drogas. Eso es incorrecto y está mal porque es un tema muy general. Por eso la instrucción te dice que
tú puedes sí hablar de la legislación de las drogas, pero por ejemplo puedes centrarlo la legislación de la marihuana, ¿no? Ahí ya estás centrándole. ¿Cuál es el debate actual? ¿Cómo estamos en México? ¿Cómo están en sus estados? Es la misma normatividad que, federal que la de sus estados o en otros países? Perdón, ¿cuáles son los riesgos de legislar, por ejemplo, las drogas, la marihuana, el fentanilo, la morfina, ¿no? Que incluso se utilizan para fines médicos, o cuáles son los beneficios para fines médicos, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios que se tienen en la legalización de estas drogas? ¿Cómo es la normatividad, por ejemplo, en Uruguay, que creo que ya la legisló, o en Argentina, por ejemplo, que estamos viendo la entrada de un nuevo presidente de derechas, de ultraderecha, o de Brasil, que es un presidente de izquierda, o Chile, que es también de izquierda? Entonces, ¿cómo han sido los resultados que se han tenido? Tú decides el tema y la postura, ¿sale? Ahí está, ¿sale? Sí queda claro que Guadalupe y Francisco, que no es poner legislación de las drogas, sí queda claro eso, sino que tiene que haber un enfoque, a eso se le llama enfoque, tiene que haber un enfoque para desarrollar el tema. Guadalupe y Francisco, si me quieren decir, por favor. Maestro, sí, yo Ok, tengo pequeñas. muy bien, Francisco. Sí, pónganme atención. Acuérdense que tienen que tener su cuaderno para hacer anotaciones y estar bien concentraditos. Nada de distracciones, por favor, ¿sale? Bueno, escoge al menos dos disciplinas desde la que quieras abordar, por ejemplo, la biología, el derecho, eh, eh, no son glosarios, sino más bien son enfoques, Guadalupe, ¿sale? Son enfoques que tú tomas al realizar la investigación. Por ejemplo, tú puedes decir la importancia de los beneficios en la legalización de las drogas en el sector médico o en el sector farmacéutico, ¿sale? Ese ya es un tema de investigación, los beneficios que trae la legalización de la marihuana en el sector salud, por ejemplo. Puedes ahí ver varios términos, jugar con varios términos para que se te sea más fácil. Sí, sí, Guadalupe, sí, sí fui claro. Francisco, adelante. Y buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Sí, respecto a lo que dice del tema, yo estoy haciendo una investigación en general de las drogas, pero lo estoy haciendo desde la disciplina de la economía y la sociología, pero lo estoy haciendo en general. Entonces, ¿está mal o lo puedo hacer así? eh, pero la legislación, estás hablando los beneficios que puede tener la legislación de las drogas en el sector económico, por ejemplo. ¿Sí me Ajá, explico? exactamente. Y también Entonces, ese sería la parte legalización, los beneficios de la legalización de la droga en el sector económico de México. ¿Y qué otra disciplina dijiste? de sociología. Ajá. Eh, yo creo que lo puedes encaminar a ese, al sector económico en México, y ya en lo sociológico ya vemos cómo la gente puede responder, o cómo la gente puede responder hacia esas conductas, ¿no? Ah, ok, perfecto. Sí, sí, pero así ponerla como título, la legislación de las drogas es un tema, está redactado mal, tienes que ponerle lo demás, ¿sale? Ok, está bien. Igual así, los riesgos, eh, la legislación de las drogas, los riesgos que se corren en el sector, bueno, la biología es prácticamente como la medicina, ¿no? Ok, Aunque yo creo que la legislación a ver, espérame, déjame ver lo de Guadalupe.
Los riesgos de la biología, en la biología es el consumo, por ahí. Puedo pensar, Guadalupe, que lo estás haciendo ahí, el consumo de la marihuana o el consumo de las drogas, los riesgos que tienen a la salud de las personas y el quiebre económico. Con que le pongas esta cuestión médica está bien. Lo puedes enfocar a México nada más, ¿sale? Lo puedes enfocar a México. Pero si tú estás hablando de los riesgos en la biología, estás hablando de los riesgos en la salud de las personas. Entonces, yo te recomendaría que el enfoque estuviera más pensado en los riesgos del consumo, ¿no? Aún así que incluso, aunque se legalice, hay riesgos. ¿Sí me explico, Guadalupe? Aunque se legalice, los riesgos para la salud siempre van a estar, siempre van a existir, porque es un producto que genera adicciones y las adicciones generan problemas a nuestros órganos internos. No sé si me expliqué bien, Guadalupe, Emanuel, o los hice bolas, perdón. Por ejemplo, entonces yo que estoy estudiando lo que es economía y sociología puede ser un ejemplo, decir, la legalización de las drogas, el impacto en la sociedad y en la economía. ¿Estoy bien? Exacto. Sí, en la Ok, economía nacional. ok, El perfecto. impacto del Muchas gracias. comportamiento de la gente y el impacto en el comportamiento de la gente y en la economía del país. Ok, perfecto, muchas gracias. Y sí, está más centrada en las personas, sí, en la salud. Yo diría ahí, Lupita, que en la salud de las personas, ¿sale? En la salud de las personas. Bueno, entonces, por ejemplo, en esta segunda, escoge al menos dos disciplinas. Bueno, por ejemplo, biología, está relacionado con también medicina, Lupita, ¿no? Por ejemplo, eh, derecho, porque derecho tiene que ver con la legislación, sociología tiene que ver con el comportamiento, las conductas de las personas, la historia tiene que ver con los acontecimientos pasados que construyen el futuro. Estaba yendo ayer unos panistas que en un programa que sale en YouTube que se estaban peleando desde 2006, o sea, por los gobiernos panistas, o sea, fíjense, era muy interesante porque apelaban a la historia, o sea, la historia es vigente porque estaban señalando los errores y decía uno, pues los errores presentes tienen un pasado, entonces la historia siempre es muy importante. Política tiene que ver con políticas públicas, tiene que ver con lo que hacen los diputados, los senadores, los secretarios de Estado, son políticas públicas. ¿Qué quiere decir con políticas públicas? Por ejemplo, las campañas de prevención. No sé si han visto que este sexenio nos han metido mucho una campaña sobre el fentanilo. Pasa muy seguido en la televisión. Eh, Esa es una parte de una política pública. El hecho de que nos informen sobre los daños que genera una droga como es el fentanilo. Eh, pero en los centros de salud debe de haber más publicidad, por ejemplo, propaganda en este sentido, publicidad y propaganda. Tiene que haber programas, pláticas, talleres, tiene que haber ese tipo de situaciones para que, por ejemplo, de este sector salud que pase a las escuelas primarias, secundarias, preparatorias, en donde se les informe a los estudiantes, pues, los peligros que tiene que ver con el consumo de drogas. Entonces, los políticos nos ayudan a que se hagan políticas y, bueno, tengamos la posibilidad de tener una sociedad más sana y saber por qué es importante. Tiene que ver, muchos se acuerdan, hace muchos años que había una campaña del IMSS para bajar de peso. ¿Sí se acuerdan? Que incluso había un bailecito y que era muy, muy,
así pegaba la música y supuestamente fue un éxito esa campaña. Creo que fue en el sexenio, no sé si de Calderón o de Peña Nieto, que se lograron bajar, más vale Prevenims, exactamente. Una de esas de Prevenims, que bajaron millones de kilos, o sea, mucha gente sí bajó de peso. Entonces, esas son las políticas públicas del sector salud, por ejemplo, pero hay muchas más. Geografía, que tiene que ver con las regiones, estadísticas, los datos de, por ejemplo, consumo, si ha bajado, si ha subido, y la economía. Nosotros, por el tipo de narcotráfico que tenemos, se dice que nuestra economía, que mucho dinero, más bien, perdón, del narcotráfico con el lavado de dinero entra a la economía. Y por ejemplo, pues yo veo luego edificios bien altos y desocupados y como o empresas negocios que emprenden y al 2, 3 años quiebran. Entonces, yo no sé si todos estos negocios son para lavar dinero. Entonces, también tiene que ver con esta parte de la economía. Bueno, entonces, escoge al menos 2 disciplinas, nada más hay que señalarlas, ¿sale? Incluso en el escrito lo pueden señalar. ¿No? Por ejemplo, aquí sería muy importante, lo podemos hacer de 2 formas. Primero, ponemos el título, ¿no? El título que es un poco lo que le dije ahorita a Manuel, cómo titular su trabajo, o también a de Lupita, cómo titularlo. Tienen que ponerme el título del trabajo. 2, pueden poner si quieren, las disciplinas que yo voy a ocupar son estas dos, ¿no? Las que quieran. O pueden pasar directo al escrito y en la introducción poner que van a hablar de la legislación de las drogas desde estas 2 disciplinas, ¿sale? Lo pueden hacer de las 2 formas. Bueno, fíjense bien en la pregunta 3 y en la pregunta 4. Fíjense bien. Dice, determina de qué manera realizarás tu búsqueda documental e informática. Determina, es un verbo, determinar. Quiere decir que diga o que piense cómo voy a hacer mi búsqueda de información, ¿sale? Eh, Aquí el concepto documental tiene que ver con el término documento. Un documento tradicionalmente era algo impreso, un libro, ¿no? Una revista, una receta médica, ¿no? Aquí, por ejemplo, mi carnet del Seguro Social, o sea, hay un montón de documentos, mi calendario de una universidad en donde trabajo, mi calendario anual, o sea, documentos es todo lo que tiene información, pero que está en diferentes formatos. Los documentos puede ser un acta de nacimiento, un acta de defunción, un acta de matrimonio, eh, eh, cuando te dan un testamento, cuando te dan tus papeles de tu casa. ¿Cómo se le llama ese documento? Siempre se me olvida. El que te dan cuando terminas de pagar tu casa. Bueno, todo eso es un documento, o sea, escrituras. Eh, y antes estoy hablando del 1990, 2000, pues todo era impreso, la mayoría era impreso. Las actas de nacimiento, pues no sé si ustedes llegaron a sacar actas de nacimiento, pues tenían que ir al registro civil y esperar, pedirla, y en una semana te hablaban y tenías que ir a recoger tu acta de nacimiento, ¿no? Ahora pues ya se hace de manera informática o digital. ¿Qué quiere decir? Que la información informática o digital es eso que están viendo ustedes enfrente, en su pantalla. Todo esto es informático o digital.
¿Y en qué sentido? Pues porque ya las búsquedas de información ya se hacen a partir de, valga la redundancia, un buscador. Y ese buscador nos lleva a donde está la información. ¿Sale? Entonces, si te dicen determina de qué manera realizarás tu búsqueda, no contesten nada, ¿sale? No contesten nada. Simplemente digan, ay, pues lo voy a hacer pues, en Internet, voy a buscar la información en Internet, ¿sale? Ahí no contesten nada, nada más determínenlo, piénsenlo, ¿sale? Si ustedes tienen libros en su casa que hable sobre legislación de las drogas o sus hijos, sobrinos, nietos o los que tengan, van a la universidad y les pueden traer un libro sobre eso, pues es una búsqueda documental, ¿sale? Un libro, aunque fíjense, también lo documental el término documental no ha, es que está mal ahí explicado, el término documental no ha desaparecido, nada más que se dio esa transición de lo documental impreso a lo documental digital. ¿Sale? En pocas palabras es esto, documental impreso, documental digital. Ustedes, yo casi estoy seguro que lo van a hacer van a buscar documentos digitales. ¿Sale? Sí, Guadalupe y Emanuel, sí me van siguiendo. Son documentos impresos de papel o documentos digitales. Ajá, pero no me ponen nada. ¿Sale? No me ponen nada. Ahora, busca información en Internet. Aquí el verbo es que lo busquen. ¿Sale? Que ustedes busquen información en Internet. ¿Sale? Indaga qué dicen los especialistas, las noticias, los políticos, los científicos, etcétera, etcétera. Ahí tampoco eh, hagan nada. ¿Sale? Nada más hagan la búsqueda. Ahorita en la pregunta 6 les voy a decir cómo lo tienen que hacer. ¿Sale? Entonces, para recapitular, uno, ponen el título de su trabajo del ensayo. Dos, si quieren ponerme como punto dos las disciplinas, lo pueden hacer. O lo ponen en la introducción de su ensayo. ¿Sale? Ahorita les voy a explicar cómo. 3 y 4 no contestan nada. Y nos vamos al 5. Desarrolla un texto argumentativo de 2 cuartillas en el que expongas tus argumentos respecto a la temática elegida y tu postura a partir de la información que investigaste. Ustedes han avanzado un poco en el foro, ya tienen una idea de lo que piensan acerca de la legislación de las drogas, etcétera, etcétera. Ya llevan algo avanzado. Y ahorita bueno, mucho, porque ahorita ya me dijeron cómo van en su trabajo, lo cual es muy loable que ya estén avanzando. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Vamos a hacer un trabajo igual de 1 a 2 cuartillas. En donde ustedes desarrollen un tema. Por ejemplo, se me ocurre los beneficios de la marihuana en el sector salud, ¿no? Eh, ese es mi tema, ¿no? Quiero hablar de los beneficios de la marihuana usado en el sector salud como un medicamento que cura dolores musculares, ¿no? Eso es lo que a mí me interesa, ¿sale? Entonces, eh, empiezo mi introducción. El presente trabajo tiene como objetivo explicar desde el punto de vista médico y desde el punto de vista económico los beneficios del uso de la marihuana para curar dolores musculares. Ajá, punto. Se ha investigado mucho acerca de cuáles son las bondades de la marihuana, por ejemplo, para la artritis, los beneficios que ha generado a la gente que ha curado. Por lo mismo, voy a hablar de este tema, de cómo ha ayudado a gente a curar y cómo se ha convertido en un negocio próspero para las industrias farmacéuticas.
Fíjense, eso es lo que yo pongo en mi introducción. ¿Qué estoy haciendo? Como lo dice su nombre, estoy introduciéndolos al tema. O sea, ya que ustedes ya me leyeron, saben que voy a hablar de cómo la marihuana está beneficiando a las personas que tienen dolores musculares o artríticos y cómo eso también ha creado un mercado en el sector farmacéutico o sector salud que es próspero. Hasta ahí bien, Guadalupe, Francisco y Flavio. ¿Sí queda claro cómo empecé mi introducción? Sí, todo bien. Ok, muy bien. Lupita, ok, bueno. Entonces, si no, escuchen otra vez la grabación. Esto más o menos estamos como en el minuto 26 para que más o menos tengan una idea. Bueno, desarrollo. Ya empiezo a hablar, por ejemplo, de productos medicinales. Si han visto, por ejemplo, los mensajes del marihuanol, ¿no? Cuando hay partidos de fútbol, creo que a Flavio le gusta el fútbol, eh, pues si ves partidos, antes anunciaban mucho el marihuanol, fauleaban a un jugador y salía la publicidad marihuanol, ¿no? Para dolores musculares y todo eso. Es muy popular ese medicamento, pero hay otros que, mm, que son para sectores populares. En un canal de cable vi, por ejemplo, que estaban promoviendo también un medicamento de ese tipo, pero para personas de la tercera edad. Y la presentación obviamente más bonita, no era un término marihuanol, o sea, no era un término muy popular, era un término así más rimbombante. Por ejemplo, en las farmacias como el doctor Simil tienen medicamentos de este tipo y son caros, porque a mí me gusta correr, entonces hay unos para masajes y para dolores musculares y otros para ponértelos después de correr. Ya saben que la industria de los runners es muy buena, ¿no? Entonces, pregunté, y 300 pesos, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí es carito. Y eso que era, creo que los lunes, que venden medicina económica. Entonces, yo voy ya explicándolo. Acuérdense que aquí tenemos que poner citas. El viernes vimos cómo hacer las citas. Le dedicamos un tiempo muy largo a explicar, hicimos ejemplos de cómo citar y cómo hacer referencias. Entonces si todavía no les queda claro, pueden recuperar esa clase del viernes para revisarlo, ¿sale? Entonces, pongo mi desarrollo, mis temas, subtemas, y después pongo las citas, después la conclusión, en donde en la conclusión lo que hago es rescatar los puntos más importantes de mi trabajo, ¿no? Rescatar los puntos más importantes de los que hablé en el trabajo. Regularmente no se cita en la introducción y en las conclusiones, se cita en el desarrollo, ¿sale? Entonces tengan mucho cuidado en el citado, nada más en el desarrollo y ponen las referencias bibliográficas. Aquí lo ponen en el punto 8. Lo pueden poner en el punto 8 o lo pueden poner terminando el ensayo. Yo preferiría que fuera terminando el ensayo, porque están haciendo un escrito y todo escrito debe de tener sus referencias, ¿sale? Bueno, hasta ahí. Introducción, desarrollo, conclusiones. Dudas, por favor, saquen sus dudas ahorita si son tan amables. Si no, para seguir adelante. Bueno, yo, profesor, maestro, yo mi Adelante, Flavio. ensayo lo hice de cuartilla y tres cuartos de otra. No sé si haya Ah, problema así. no, cuartilla, son 2 cuartillas como máximo, Ok, está bien, gracias. ¿sale? Ok, muy bien. Entonces, eh,
Sí, puedes enfocarte en el país, Lupita, sin ningún problema. Bueno, ahora, Flavio, te recomiendo que veas los primeros 25 minutos y te voy a hacer un resumen rápido. El tema, ¿no? Es elegir una temática, es legalización de las drogas, pero con un enfoque, cualquiera de estos enfoques que tú hayas señalado. Pones en la introducción puedes poner las disciplinas. La pregunta 3 y 4 no se contestan porque nada más te dice que determines y que busques información. Esto lo acabo de explicar a profundidad hace ratito, entonces te recomiendo que lo veas, por favor. No se contestan la 3 y la 4. La 3 y la 4 se contestan en la pregunta 6. Ajá, en la 6. ¿Por qué? A ver, porque aquí me dice, ¿qué técnica de investigación documental o informática utilizaste? Descríbela. Ya dijimos que el término documento, ajá, a ver, déjenme, voy a ver, déjenme ver acá, déjame preguntarle a Géminis. Ah, dice, a ver, para ser más precisos, un documento en un sentido amplio es un registro de información que sirve como testimonio o prueba de algo. Puede estar en cualquier categoría, escrito, gráfico, audiovisual, digital, ¿ya ven? O sea, como el documento es un testimonio, eso me faltaba decirles, ¿no? Y todo lo que hemos visto son testimonios, o sea, dejan información sobre algo. Bueno, entonces los documentos son impresos, escritos, ¿no? O informáticos o digitales impresos. También los audiovisuales, por ejemplo, han oído hablar de los documentales, ¿no? Eh, Hay mucho documental muy bueno en las redes sociales, en las plataformas. También se les puede llamar documentos. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, les comenté el curso, la semana pasada que pueden ver un video de las charlas TED? También las charlas TED son documentos audiovisuales, ¿vale? Pero bueno, entonces, ¿qué hago? Si yo hice mi trabajo bajo la técnica de investigación documental, ¿qué pongo? Ajá, descríbela. ¿Cómo la describo? Pues es muy sencillo. Ajá, yo revisé 2 libros, ¿no? eh, Pongo la fuente, fueron tales libros, y revisé el capítulo 1, 2 y 3 que hablaban de la legislación de la marihuana en el sector salud. ¿Sale? Si quieren ampliarlo, decir, bueno, pues mi hijo estudia en la universidad o mi hermano, y yo le pedí que me sacara un libro acerca de la legislación de la marihuana. Y me lo trajo, el libro es este, y leí el capítulo 1 y 2 que tratan de esto y esto. Punto. Nada más. Ahí ustedes me están describiendo cómo hicieron su trabajo, ¿qué técnica utilizaste? Pues la documental, ¿no? Técnica documental basada en libros. ¿Sale? Bueno, ahora, si ustedes utilizaron la técnica de investigación informática que yo le llamo digital, ¿sale? ¿Cómo la describo? Bueno, seleccioné, fíjense bien, así lo van a hacer, ¿eh? Seleccioné el buscador de información Google, porque me parece que es el más completo. O seleccioné Bing porque es el más confiable, o seleccioné Yahoo porque es el más antiguo y me da más confianza. Dices qué buscador, el nombre y por qué lo seleccionaste. 2, fíjense bien lo que van a poner aquí. Redacté la frase beneficios de la marihuana
en el sector salud, o beneficios de la marihuana para curar los dolores musculares, o los beneficios de la marihuana para curar la artritis. O sea, ¿qué quiero que pongan aquí? ¿Cómo se dice frasear? ¿Cómo frasearon de hacer la frase o cómo redactaron, como ustedes lo quieran llamar, en el cajón de búsqueda que tiene su motor, Google, el que quieran, cómo lo frasearon, cómo lo escribieron? Ajá. Si utilizaron un fraseo nada más, me ponen un fraseo. Si utilizaron 2, 3 fraseos, me ponen los fraseos que utilizaron. ¿Sale? ¿Sí queda claro? Guadalupe, Francisco y Flavio. A eso se refiere el segundo punto. A que me digan cómo redactaron su búsqueda. Que me digan cómo la redactaron. Punto 3. Punto 3. El que me digan a qué sitio web los llevó. ¿Vale? Por ejemplo, ponen 1. Me vinculó al sitio web del periódico Milenio. 2. Me vinculó al sitio web de la Cámara de Diputados. Me vinculó al sitio web de la Corte Suprema de Justicia. O sea, con que me pongan 3, los que consultaron, los 2, 3 que consultaron, con eso es suficiente. ¿Sale? Y ya, se acabó. ¿Por qué ya se acabó? Porque ya lo describiste. O sea, esto es un sentido técnico procedimental. No tienen que explicar, lo leí, lo subrayé, no, porque te están preguntando qué técnica de investigación. Pues yo utilicé la informática o digital, vamos a poner el término aquí, digital, informática, perdón. Ajá, en donde con estos 3 pasos, seleccionar buscador, la redacción de la búsqueda y los sitios, se llama ranking. ¿Cuál es el ranking que te dio? ¿No? O sea, ¿cuáles fueron los 3 sitios que te dio, que tú consultaste y ya, se acabó? ¿Sale? No quiero más información más que esa. ¿Sale? Y por último, grabamos un audio de 2 minutos en donde ustedes van a leer un fragmento de su ensayo. ¿Sale? Lo que les dé 1 o 2 minutos, lo que les dé. ¿Qué es lo que estoy evaluando ahí? Ya les había comentado la clase pasada. Estamos evaluando su dicción, su modulación, su ritmo, ¿no? Nada de que elegí un tema que se relacione con la legislación de las drogas y sea de interés revisar, por ejemplo, el debate actual, los riesgos, los beneficios, la normatividad, otros países, los resultados que se han tenido. Tú decides el tema y tu postura tomando al respecto. Pues no, eso está muy mal leído, ¿no? No, tiene que ser con calma. Elige un tema que se relacione con la legislación de las drogas y sea de tu interés revisar. Hay un punto y coma, hago una pausa. Por ejemplo, 2 puntos, hago una pausa. El debate actual, hay una coma, pausa. Los riesgos, los beneficios, la normatividad en otros países o los resultados que se han tenido. Tú decides el tema y la postura que tomarás al respecto. ¿Sale? Bien leído, con buena dicción, modulando, respetando los signos de puntuación que ustedes ponen, etcétera, etcétera. Algo muy importante que se me olvidó decirles es que no hagan párrafos en el desarrollo tan largos. Me topé y el desarrollo era un párrafo grandote. Era un párrafo como de 15, 20 líneas. No, tengan mucho cuidado. Ahorita, regresando del medio tiempo, vamos a hablar acerca de eso justamente que les quería comentar. No en todos, sino en algunos trabajos vi fallas en los signos de puntuación, en los párrafos, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces, acuérdense, con la misma liga entramos ahorita para que podamos seguir ya para cerrar la clase viendo cuál es la otra actividad. Los veo en un minuto.